Muchas gracias, Germán. Muy buenos días para todos. Yo quiero comenzar saludando muy especialmente a la reguladora del sector bancario en Colombia, la doctora Mónica Higuera, directora de la URF, a los miembros del Congreso de la República que nos acompañan, a la honorable representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, de la Alianza Verde, es la presidenta de la Comisión Cuarta, además, al doctor Jaime Luis Lacutir, que es el secretario general de la Cámara de Representantes, a la doctora Miriam Estela Gutiérrez, honorable magistrada del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo de Bogotá que están aquí, Julián Espinosa del Partido Verde, saludo muy especialmente a la doctora Sandra Forero, la expresidenta de Camacol y concejal por el Centro Democrática, mi amiga del alma. Muchas gracias por estar aquí, doctora Sandra. Al doctor Gustavo Peralta, director de Gestión Jurídica de la DIAN, a la doctora Katiuska Vargas, directora operativa de Grandes Contribuyentes de la DIAN, Gonzalo Hernández, ex viceministro técnico de Hacienda y profesor destacado, profesor de la Universidad Javeriana, Margarita Henao, la CEO de Daviplata, a la doctora Natalia Quiñones, presidente global de IFA, a mi buena amiga Mónica Bolaños Castro, presidenta de IFA Colombia, socia de Garrigues, José Manuel Gómez, ex vicepresidente jurídico de Asobancaria, a los miembros del comité tributario que hacen posible este evento. Quiero saludar especialmente a Hernán Darío Bedoya, su presidente, a todos nuestros conferencistas, a mis compañeros y amigos de Asobancaria. Muchas gracias por llevar a cabo este evento, por hacerlo realidad. A los amigos de los medios de comunicación, a todos los asistentes, bienvenidos a la edición número 13 del Encuentro Tributario de Asobancaria. El efecto cobra, un concepto decimónico del siglo XIX. Gonzalo se ríe porque él se lo sabe. El efecto cobra. La India del siglo XIX, la India colonial, donde ejercía presencia el gobierno británico. Por allá en 1850 se encontraron con un problema de salud pública, ni el berraco, y es que cada vez había más niños enfermos y muertos, niños y población en general, pero en particular niños, por cuenta de las picaduras, las mordeduras, me dicen no diga picaduras, sino las mordeduras de las cobras. Entonces se le ocurrió una idea a los británicos, dijeron listo, vamos a pagar 2 anas, 16 anas es una rupia, vamos a pagar 2 anas por cada cobra muerta. Tráiganme las cabezas de las cobras y por cada cabeza de cobra les pagamos 2 anas. Es decir, traiga 8 cobras y le damos una rupia. En ese momento una rupia era un montón de plata. Con una rupia se compraba la canasta básica de una persona en una semana, la alimentación. Es decir, si yo llevaba 8, libré una semana. Si yo tenía la capacidad de llevar 32 cabezas, solucioné mi problema de comida, no trabajando, sino matando cobras. ¿Listo? En efecto, los primeros 6 meses de la medida fueron exitosísimos. Hubo una caída, casi que un desplome de las picaduras por cuenta de cobras. Entonces, bien, una política muy bien diseñada, un incentivo, además daba trabajo, permitía aumentar la cercanía del gobierno británico con la población de la India. Un año después, la población de cobra se duplicó. 2 años después, la población de cobra se triplicó. ¿Por qué creen que pasó? Por el incentivo perverso. ¿Qué empezó a hacer la gente? Salir del mercado laboral, dejar de trabajar y montar un nuevo emprendimiento. ¿Cuál es el emprendimiento? Criar cobras. Entonces empezaron a criar cobras como un berraco, se llenó ese país de cobras, no cabía una cobra más y cuando el gobierno dijo, me están jugando, el incentivo perverso, suspendo el incentivo, suspendo el pago, ya no doy más plata. ¿Qué hizo la gente con ese pocotón de cobras? Pues la soltó, pues se acabaron los criaderos y la soltaron. Y el problema de salud pública se multiplicó en relación a lo que tenían 2 años atrás. Es un aprendizaje para la economía, es un aprendizaje en general para el diseño de las políticas públicas. El efecto cobra es un resultado inesperado de una política diseñada en principio con un buen propósito, en principio efectiva, empieza a dar resultados, pero luego, a través de la señal equivocada, es un problema de señalización en economía, termino teniendo casi que el resultado contrario.
Cuando no, inesperado, casi que el resultado contrario. Ustedes me dicen, ¿por qué estamos hablando de la India, de la posesión británica, del siglo XIX y de las culebras? Ustedes dirán que hay una metáfora de las culebras y las deudas con la banca. No, estamos hablando de los efectos cobra porque este sector nuestro, el sector financiero a nivel global, pero en particular el colombiano, se enfrenta a un montón de efectos cobra en varias dimensiones. Yo voy a hablar en los efectos cobra que vemos en lo impositivo, los efectos cobra que vemos en lo crediticio y los efectos cobra del legislativo, con los que lidiamos todos los días. Efectos cobra desde lo impositivo. El primero, doctora Sandra, usted lo conoce como la que más, el ICA. Entonces, esto lo saqué de la exposición de motivos. Bogotá recauda 5.8 billones por cuenta del ICA. Vamos a hacer una reforma y con la reforma vamos a subir el recaudo a 6.5 billones, ¿sí? Entonces aumenta el recaudo, mejora la situación financiera de la capital, buenísimo, ¿no? Entonces subámosle el ICA. El ICA se puede subir, hoy pagamos 16 por 1000, entonces subamos esa cosa a los 21 y se la vamos a subir al tabaco, se lo vamos a subir a los juegos de suerte y azar como a los vicios, ¿no? Y se lo vamos a subir a los bancos. ¿Ah? La sola configuración del grupo es un poco raro, ¿no? Entonces los vicios, los bancos. Listo, pero bueno, en gracia y discusión, pasemos de eso. Entonces vamos a subir de 5.8 a 6.5. Estas eran las estimaciones. Se preveían 450.000, no pasó. Afortunadamente, digamos, eso fue antes de. Se preveían 450.000 millones de pesos de mayor recaudo por cuenta de los impuestos, del gravamen a los bancos, el ICA, el año 1. Pero todos los pronósticos de la industria señalaban que a la vuelta de un año el recaudo no solamente no iba a crecer y se iba a mantener, sino que iba a caer más de 200.000 millones antes de la modificación, antes de la reforma tributaria territorial. ¿Por qué? Porque una señal de este tipo, otra vez, abre un debate de incentivos. ¿Y cuál es el debate de incentivos? Que estaba más o menos cerrado y que yo creo que el país le hace falta darlo. Le hace falta darlo. La competitividad tributaria territorial. Uno más o menos lo ve. Bogotá pesaba el 25% del PIB hace 15 años. Hoy pesa el 20%, 21% del PIB. Digamos que ha habido una relocalización y el desarrollo de la sabana es al final del día parte de la relocalización de los sectores industriales, de algunos sectores comerciales también. Pero no hemos visto relocalización en los bancos. Entonces uno pensaría, y lo dicen, yo escuché esto varias veces, es que ¿quién se va a llevar el edificio de un banco? Y resulta que para relocalizar un banco no hay que llevarse el edificio. No toca romper las estructuras de la 26 de todos los bancos y ponerlos de un momento a otro en Tocancipá. ¿Dónde se localiza la casa matriz? ¿Cuál es el suceso del otorgamiento del crédito? Ustedes son los expertos en temas tributarios. Hay todo un debate, doctora Mónica, que si el equipo que aprueba un crédito se encuentra localizado en un espacio, ese es el espacio donde se da el suceso comercial y por tanto ahí se debe pagar el impuesto. Incluso abre un debate también sobre dónde deben estar las tesorerías. ¿Y qué es que estén las tesorerías? ¿Significa que se muda el tesorero? ¿Qué pasa si la tesorería está en Chía y el tesorero teletrabaja desde Bogotá? Empiezan los efectos cobra, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede decir lo relocalicé y ahora todos teletrabajamos? Que es un incentivo perverso, ¿no? Y todas esas discusiones empiezan a darse y empiezan el resto de municipios a decir yo lo recibo con los brazos abiertos. Y hay preguntas que nunca nos hemos hecho. ¿Por qué un crédito a Paz del Río no paga ICA en Duitama? ¿Por qué paga ICA en Bogotá? ¿Por qué el 60% del ICA que se paga en Colombia se paga en Bogotá si Bogotá pesa el 20% del PIB? Ese tipo de debates son los efectos cobra que trae la redefinición de una tarifa tributaria. Yo estoy absolutamente convencido que un incremento de esa magnitud en el ICA de Bogotá hace que la capital financiera de este país deje de ser precisamente el distrito. Un efecto cobra. Segundo, la sobretasa de renta.
también, esto lo saco en verbatim, en comillas, con la sobretasa de renta aumentaremos el recaudo en 400.000 millones. Entonces, impuesto de renta para todas las compañías, pero las compañías mineras, pero también las financieras tienen una tasa más alta. Entonces, vamos a aumentar, esto es nacional, ¿no? Ya el IDE de Bogotá, esto es nacional. Entonces, expectativa, 3 billones de pesos. El recaudo de renta del sector financiero con la sobretasa va a ser 3 billones de pesos. Realidad, 2.2 billones de pesos. Los cálculos de la administración tributaria es que con la sobretasa se iban a recaudar 3 billones de pesos. Es decir, que iban a subir 400.000. Y lejos de subir 400.000, bajaron 800.000. Entonces, pasar de 2.6 a 3 y resultaron en 2.2. O sea, esto es como si se hubieran triplicado las cobras, ¿no? O sea, yo pienso, estoy casi que seguro, y me lo corriges, Gonzalo, que la curva del Laffer es un caso, es una modalidad de efectos cobra. Cuando uno está a la derecha de la curva del Laffer, mayor tarifa significa menor recaudo. Mayor tarifa significa mayor recaudo. Está el sector financiero a la derecha de la curva del Laffer, esa es la sobretasa de renta y se está discutiendo la sobretasa en el Congreso. Tenemos casi que la convicción que no va a pasar, pero la sobretasa, pero la sobretasa de renta no dio mayor recaudo, puso el sector a la derecha de la curva del Laffer, efecto cobra. Número 2. En lo crediticio, la tasa de usura. Insisto, todas las intenciones son buenas, ninguna tiene un problema de diseño. Los británicos querían solucionar un problema de salud pública. La DIAN quiere aumentar el recaudo para financiar el Estado. Eso es un propósito bueno, es un propósito noble. La alcaldía quiere también aumentar los recursos para financiar el distrito. Por supuesto que necesita dinero para sacar adelante el plan de desarrollo distrital. Todos los propósitos son nobles. Yo no hablo del propósito, yo hablo de la técnica, yo hablo del método. Yo hablo del diseño de la política. Sí, el propósito es indiscutiblemente noble. Entonces, vamos a bajar la tasa de usura con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de bajar a cachuchazos la tasa de usura? Reducir la tasa permite incluir a más personas al sistema financiero. La intuición no está mala, es la intuición de la ley de demanda. Si yo bajo la tasa de usura, voy a bajar la carga financiera de las personas y con tasas más bajitas puedo incrementar la demanda. Entonces, lo que vamos a tener es más crédito. ¿Sí? Entonces se vuelve un instrumento, es una discusión de los académicos sobre la ecuación de Slotsky, si el efecto ingreso o el efecto sustitución y demás, pero lo que piensan es que el efecto ingreso es el más importante. Yo bajo el precio, tengo más demanda. Es decir, una buena noticia. ¿El propósito es bueno o malo? El propósito es buenísimo, visto así. La realidad, queremos mayor inclusión crediticia, y 1.6 millones de colombianos salieron del sistema. 1.6 millones de colombianos salieron del sistema por el Delta. 1.6 millones de colombianos que tenían una tarjeta de crédito salieron. ¿Por qué? ¿Qué detuve? Bajando la tasa de usura. Bajando la tasa de usura detuve un flujo permanente, secular, el trabajo de todos los días de nosotros en esta industria, y es arrancar del crédito informal, sacar del gota a gota a la gente y traerlo un crédito formal. Cuando yo bajo la tasa de usura, aquellos que tienen valoración de riesgo más alta, inmediatamente los dejé por fuera. Entonces los condené a quedarse en el mercado informal del crédito. El propósito es bueno, es buenísimo, buenísimo, pero yo detuve el flujo del mercado informal al mercado formal. Entonces lo hice además de manera inconscientemente regresiva, porque ¿a quién dejé por fuera? Aquel que tiene una valoración de riesgo y una tasa de interés compensatoria del riesgo más alta. ¿Bajé la tasa? Sí. ¿Bajé la carga financiera de los hogares? Sí, la bajé del 26% al 24%. Eso es bueno, visto así. ¿Cuál es el efecto cobra? Que cancelamos en un año, o sea, salieron del sistema 1.6 millones de colombianos que tenían tarjeta de crédito. ¿Eso es bueno o malo para el desarrollo del sistema? ¿Se puede llamar eso inclusión financiera? Yo creo que no. Efecto cobra del crédito. Siguiente, insolvencia. Insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, es una segunda oportunidad para aquella. El propósito es bellísimo. ¿Cómo no? Entonces, las personas que están llenas de deuda en un momento adverso del ciclo
tienen una segunda oportunidad. Se declaran en insolvencia y pueden renegociar esos pasivos y encontrar un alivio mientras están adelante. Todos queremos eso. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos necesitamos la ayuda del entretanto. El proyecto estuvo muy bien intencionado. Uno lee esto, yo dejo los verbatim porque nadie estaría en desacuerdo con el verbatim, con la exposición de motivos. Pero a todos nos parecen lamentables los resultados. Una segunda oportunidad para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones. Yo no sé si les han salido en Instagram o en las redes que ustedes usan. Yo uso mucho Instagram, TikTok y LinkedIn. Soy una mezcla extraña de consumo de redes sociales. No sé si les salen, a mí pues como a uno lo escuchan y está más o menos, y yo soy el presidente de la Asociación de Bancos, me sale de manera provocadora cada vez que me meto una publicidad de declárate en insolvencia. Hay una insolvenciatón en Barranquilla en estos días donde todo el que quiera venga y le enseñamos además a crear nuevos pasivos para que pase del 30%, para que pase además y sea más sencillo. Le subimos el número de acreedores para simplificarle el proceso de insolvencia. No les han salido, de hecho llegó una en el recibo del agua. ¿Alguien ve el recibo del agua? ¿No? Entonces se descuenta directamente la cuenta. Ustedes son usuarios financieros súper sofisticados. Yo tampoco veo el recibo del agua, pero lo vi esta vez porque tenía un flyer. Y el flyer es, ¿te estás ahogando con las deudas? Declárate en insolvencia. Yo te ayudo. Expectativas, segundas oportunidades. Sin duda, el propósito de la ley es buena. En un año ha subido un 69% los fraudes. ¿Qué es un fraude? Un fraude es la simulación de pasivos que no existen. La declaración de insolvencia o la asesoría para insolvencia, claro que no es mala en sí mismo. ¿Dónde está el delito? ¿Cuál es el problema? El problema es el incentivo a decir, oiga, yo ya no necesito ni siquiera certificar la deuda. Entonces, ahora le debo plata a Gonzalo. ¿Sí? Gonzalo, dígame, yo debo 10 millones de pesos. Gonzalo, diga que a usted le debo 50 millones de pesos, usted tiene más de la mitad, necesito el 30, ¿sí? Páseme un papel diciendo que debo, me declaro en insolvencia, usted me aprueba el paquete de insolvencia y pago el 10%. Mandaba anoche a mi equipo una de las piezas en Instagram donde un abogado decía, saca ya toda la plata que puedas en un banco y vete para Estados Unidos y gástatela, date un paseo y declárate en insolvencia. Y lo que tienes que conseguir es otros pasivos para que te aprueben el plan de insolvencia y el paquete de insolvencia, un abogado. Eso es, pues yo no sé si demandable, pero al menos ante el Consejo, ¿cómo se llama lo de disciplina judicial? Es algo como para revisar. Entonces salen los quiroamigos, así como salieron la oportunidad para cultivar cobras, ¿sí? La oportunidad para criar cobras, no se cultivan, pero así como uno dice el cultivo de camarones, para criar cobras, entonces nacen los quiroamigos. ¿Qué son los quiroamigos? Los que te firman un pasivo con una obligación no sin garantía, sí, quirográfica, sin garantía. Entonces, yo soy tu acreedor, no existe garantía sobre la misma y te la firmo. Entonces, 69%, tengan en mente ese dato, de eso vamos a hablar durante el desarrollo del Congreso. El incremento del fraude. La insolvencia no es mala per se, no tiene nada de malo la insolvencia. El fraude de insolvencia es terrible, porque trasciende los bancos. Imagínense una sociedad donde no tiene nada que ver con los bancos, de hecho va mucho más allá, donde se deteriore tanto la cultura de pago y uno piense que está beneficiando siempre al deudor y lo haga a costa del acreedor. Imagínense el impacto que esto puede tener para otras industrias. Imagínense el impacto, hay sociedades, no voy a decir cuál para ser políticamente correcto, aunque ya se me dio un poco la lengua en estas palabras de apertura, pero hay sociedades en Latinoamérica donde es imposible un contrato de arrendamiento. Imposible un contrato de arrendamiento. A ti te piden que pagues el año anticipado. Y hay un montón de cláusulas y seguros que tienes que firmar para que no te conviertas en un ocupa. Porque te declaras en insolvencia y dices que no te sales y perdió el del apartamento. No estoy hablando de los bancos. El deterioro de la cultura de pago rompe
los procesos comerciales e incrementa los costos de transacción. E incrementar los costos de transacción cada vez que se hace un negocio, cada vez que se hace un acuerdo, es una de las más lamentables y casi que irreversibles pérdidas de competitividad de una sociedad. Que suban los costos de transacción para hacer un contrato significa que la sociedad es menos efectiva, se pierde plata, se crece menos. Tiene un gran impacto desde el punto de vista macroeconómico y ni hablar desde el punto de vista ético. ¿Qué mensaje le estamos dejando a los que vienen detrás? Cuando en Colombia, con una buena iniciativa, terminamos casi que caricaturizando la cultura de pago. Legislativo, y acelero, insisto, no quiero ser políticamente incorrecto, aquí mi vicepresidente de Asuntos Públicos me está levantando las cejas, borrón y cuenta nueva. Esta iniciativa pretende beneficiar a 16 millones de personas, buenísimo, es una nueva oportunidad, es una amnistía, lo sacamos de las centrales de riesgo. No solamente el 92% de las personas del universo no tuvo nada que ver con la ley hablando de materialidad, sino que aumentó un 10% las personas reportadas. Entonces piensen esto, una ley que quiere dar unas segundas oportunidades. Entonces se acoge un porcentaje pequeño. Pero un porcentaje mucho más grande del país como un todo dice mándeme a la central de riesgo que yo estoy esperando una nueva ley. En el entretanto, ¿qué está ocurriendo? En el entretanto, ¿qué está ocurriendo? 10% adicional de todos los usuarios que tenemos. Dios mío, nuestra inclusión financiera es del 96%. Por el lado del pasivo, por el lado del activo tenemos 14 millones de colombianos. Estamos hablando de un 10%. Eso es un montón de gente adicional, el marginal, el delta, en centrales de riesgo, quemando su historia crediticia en procura de una nueva ley. ¿Qué significa para ellos en el entretanto? Saldrá la ley y la ley no les soluciona el problema porque quedan sin, es como borrarle a la gente la historia clínica, eso no significa que te van a dar créditos, eso antes dificulta tu evaluación, tú borras la historia clínica y no te mejoraste, ¿no? Borras la historia clínica y lo que le amputaste fue instrumentos al médico para ayudarte, para evaluarte, ¿sí? Para ver tu condición de salud. Entonces aquí están esperando eso y en el entretanto el 10% adicional de los usuarios de crédito en este país se quemaron en centrales de riesgo. Y que se hayan quemado deliberadamente en centrales de riesgo significa que brincaron de un momento a otro al crédito informal. ¿Es esa la solución que queríamos para el país? ¿Era ese el espíritu de la ley? Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que ese no es el espíritu del legislador. Es un efecto cobra. Y finalmente, eliminación de costos financieros, un proyecto de ley que cursa en el Congreso que dice, mire, cuando usted va a un restaurante, es un mal ejemplo, porque en el restaurante uno paga la comida y le ponen como 10 cargos más, pero dice, cuando usted va al restaurante, usted le cobran la carne, a usted no le cobran la carne y le cobran aparte la servilleta y aparte le cobran el tenedor, el cuchillo, entonces le cobran como todo. Por lo tanto, los bancos deberían cobrar un solo valor. Entonces, que se acaben todos los costos financieros y que todo vaya a tasa, porque para que se parezca a los restaurantes. Ok. Tiene un propósito noble, ¿sí? Un propósito de entendimiento, de protección del consumidor, de costos ocultos, de revelación de información, que la gente no lee el registro de costos anual y demás, pero bueno, listo. Bien, la motivación no me cabe la menor duda que es buena. Expectativa, que los productos financieros no cuesten, que se acaben las cuotas de manejo. Realidad, si esto pasa, no solamente se pierde, no solamente porque con tasa de usura tú no puedes llevar a tasa los costos. Entonces, como no puedes llevar a los costos, por ejemplo, de manejo de una tarjeta, no lo puedes llevar a tasa, con tasa de usura. Entonces, toda esa gente de las tarjetas de los comercios, de las tarjetas de las grandes superficies, quedan fuera del sistema financiero. Pierdes casi 500.000 de personas bancarizadas por el lado del crédito. Y ni hablar de lo que pasaría con los comercios. Se acaba la tarjeta Plata, se acaba la tarjeta Éxito, se acaba la tarjeta Carulla, se acaba la tarjeta, ¿qué otra hay? La de Home Center, se acaban todos los beneficios de los grandes comercios. Dicho de otra forma, hoy nadie obliga a la gente a tener eso. En el espíritu liberal, estrictamente liberal, que haya más alternativas, unas con cuotas, otras sin cuotas, unas con beneficios de un comercio que me gusta, otras para usarlo, otras con millas, también se acaban las millas, otras con millas, hace parte de la competencia y hace parte de reivindicar una cosa que a mí me parece fundamental, la libertad de elegir del usuario. Proteger al consumidor es también proteger su libertad de elegir.
está la cercena. Entonces, este sería el efecto cobra de un proyecto, otra vez, tremendamente bien intencionado. Yo me voy a extender más, solamente les voy a dejar un dato para provocar, para detonar las conversaciones que vienen hacia adelante en esta maravillosa agenda. Felicitaciones, Adriana, debut tuyo como vicepresidente jurídico de Asobancaria, vicepresidenta jurídica de Asobancaria, ha sido maravilloso. Lo has hecho muy bien, este congreso está muy bien pensado, este congreso está muy bien estructurado. Felicitaciones para ti y para tu equipo. Quiero dejarles un número para que lo piensen. El 58% de lo que producen las entidades financieras en este país hoy, no estoy hablando de la reforma tributaria que está en discusión, hoy el 50%. ¿Ustedes cómo le llamarían a alguien que tuviera el 58% de las utilidades de tu negocio? ¿Sería el qué? Si ustedes tienen un socio y ese socio se lleva el 58% de las, ¿usted cómo le llamaría? El dueño, el controlante, ¿el qué? Mayoritario, listo, el 58%. 58%, más de la mitad. Es que si esto fuera un año y uno empieza a trabajar, los bancos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y por allá el 2 de agosto, hasta el 2 de agosto trabajaron para el gobierno. Todo lo que el sector financiero hizo se fue para el gobierno. De los 12 meses del año, los bancos trabajan para utilidades del sistema de agosto a diciembre. Impresionante, el government take de esta industria es del 58%, es altísimo. Si se aprobara, por ejemplo, la sobretasa y se cobrara un impuesto de renta del 50% a los bancos, ¿saben qué país tiene impuesto de renta del 50% de los bancos? Ninguno en el mundo. Bueno, uno, Islas Comoras. Islas Comoras son unas islas que quedan al ladito de Madagascar, son del tamaño de Ibagué, todas juntas, y allá el impuesto de renta en Islas Comoras es 50%. En ningún otro país del mundo, nosotros ya somos campeones en la OCDE en el government take del sistema financiero. Entonces, es un debate permanente que vale la pena dar. ¿Y por qué vale la pena dar este debate? Porque yo pienso que hay que proteger a la administración tributaria. Yo estoy convencido que hay que proteger a la administración tributaria. Colombia necesita que funcione y funcione bien para poder financiar las políticas públicas, las políticas sociales de este país, para poder financiar los bienes públicos, para poder financiar la competitividad. Necesitamos que le vaya bien al Estado, necesitamos que le vaya bien a la DIAN y por eso necesitamos un buen diseño tributario, un diseño tributario que proteja la competitividad al tiempo que protege el recaudo. Colombia no puede estar a la derecha de la curva del Laffer. Colombia no se puede equivocar técnicamente al sobredefinir impuestos, porque el peor de los efectos cobra es que el que menos cobra es la DIAN. Muchas gracias.